Bien, vamos a ir al libro de Efesios, como les expliqué. Efesios capítulo 6. Vamos a meditar un poquito en el libro de Efesios del capítulo 6 hasta el 18. Amén. Porque no tenemos, Efesios del 12 al 18. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. ¿Con quién es tu lucha en tu vida? No es con los seres humanos. Es algo que nunca tienes que olvidarte. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de las tinieblas, contra malos espíritus de los aires. ¿Por qué tanta diferencia de rango a los demonios? Es porque los demonios tienen niveles espirituales demoníacos. Hay demonios que están asignados para cosas pequeñas para destruir tu vida. Y hay demonios que tienen grandes asignaciones para traer grandes destrucción a nuestras vidas. Ellos también tienen legados espirituales. Y es por ello que Dios necesita prepararte tan bien para que con su ayuda y los ángeles que acampan alrededor de aquellos que temen al Señor, sean nuestros ayudadores. Esta lucha la vamos a tener constantemente hasta el día que nosotros estemos en la presencia de Dios a causa de haber peleado la buena batalla de la fe. Pero nosotros vamos a tener ataques en nuestras vidas. Esos ataques que van a querer destruir los diseños hermosos, llenos de amor para cada uno de sus hijos, para su creación. Sus diseños hermosos es nuestra vida personal, nuestros talentos, nuestros propósitos personales y también los familiares y los matrimonios. Satanás odia los diseños de Dios, odia todo lo que ha creado Dios y esto lo sabemos. Desde Adán y Eva sabemos que Satanás se metió a engañar y a destruir todo lo que Dios ha creado para su creación. Entonces siempre vamos a estar teniendo ataques y va a cumplir su cometido sobre aquel que está desarmado, que no sabe cómo defenderse, que no reconoce sus ataques. Por eso siempre dale gracias a Dios que a tu vida ha llegado la luz de Cristo. Entonces tú entiendes lo que se está moviendo atrás de cualquier situación. Si continuamos leyendo, va a respaldar lo que yo te estoy diciendo. Efesios 6:13 dice, por tanto, o sea, primero nos dice el apóstol Pablo, influenciado por el Santo Espíritu de Dios, dice, ten presente que tu lucha no es contra los seres humanos, no es contra carne y sangre. Es con lo que se está moviendo atrás de esa situación, atrás de ese panorama. Y nos está diciendo, es contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de las tinieblas, contra los malos espíritus de los aires. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, quedar firmes. Entonces en nuestras vidas siempre va a venir un día malo. Va a venir una situación mala. Yo creo que está de más que se lo explique, ¿verdad? Pero también así como va a venir, la palabra de Dios nos está diciendo que también eso va a acabar. Que eso tiene un final. Que ese ataque no va a ser perenne. Es eso que ha venido en contra tuya,
se va a acabar, tiene su final. Pero dice, por lo tanto, tomen la armadura de Dios. Tomar la armadura de Dios, no tu propia armadura, no la armadura del mundo, no lo que usa el mundo sin el conocimiento de Dios para solucionar los problemas, para defenderse, para tomar decisiones. Conocemos esas armas, o por lo menos algunas, ¿verdad? ¿Cuáles son sus armas? El hielo, el orgullo, el ignorar, la soberbia, la venganza. Esas son sus armaduras. Y si voy más allá, pues, si voy más allá, ¿cuáles serían las armaduras que toma el mundo? Los vicios, para sentirse mejor. Las pastillas que usan algunos para por lo menos doparse del dolor que sienten. Dice, mejor me tomo esta pastilla para no sentir tanto dolor, para dormir, para olvidarme de los problemas. Los psicólogos, los psiquiatras, esas son las armaduras del mundo. Consejos familiares, de amistades, tantas otras religiones falsas, y las brujerías, las hechicerías. Y mira, y la lista pudiera continuar, donde engloban las armaduras del mundo. Pero aquí nos está diciendo el Señor, por tanto vosotros tomen toda la armadura de Dios. Muchos han leído esta palabra muchísimas veces. Muchísimas veces. Y la pregunta sería, ¿y cuándo vas a tomar tu armadura? ¿Cuándo? Si ya lo sabéis. Si ya os ha repetido muchas veces el Espíritu Santo. Nos han enseñado en todas sus formas. ¿Cuándo vamos a tomar la armadura de Dios? ¿Cuándo vamos a decidir dejar las armaduras del mundo? Esto es algo que hoy tenemos nosotros que confrontarnos a nosotros mismos, porque las armaduras del mundo son aquellas que siempre van a hacer que tú termines lastimada, herido en tu alma y en tu corazón. Cuando alguien decide ponerse las armaduras del mundo, lo que se está poniendo prácticamente es un yelmo, un escudo, una coraza, un cinto lleno de espinos, llenos de espadas cortantes, hablando en lo espiritual, ¿verdad? Que lo único que van a provocar son soldados heridos, amargados. Pero si nosotros tomamos la armadura de Dios, vamos a poder resistir en el día malo, porque para eso Dios proveyó nuestras armaduras espirituales. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Ahí donde se levantan los conflictos en tu vida, en el hogar, en el matrimonio. La salida no son esas armaduras que vosotros están viendo en sus cónyuges y que algunos están queriendo tomar la misma decisión. Lo mejor es que yo conozca a otra persona. Lo mejor es que yo piense en tener una nueva esposa, un nuevo esposo. Esas son las armaduras del mundo. Hoy el mensaje es, tomemos la armadura de Dios para resistir estos días malos que están viviendo y habiendo acabado todo, quedaremos firmes. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Apunta tu primera arma. Con la verdad. Por nada vosotros se dejen contaminar, engañar, debilitar, para que, usando la mentira, busquemos salvar nuestras vidas y solucionar los problemas que hoy podrían estar aquejándote. Muchos se inclinan a mentir para solucionar los problemas en el matrimonio,
por medio de amenazas, por medio de decisiones o mentir. Por ejemplo, voy a tomar 3 ejemplos, ¿vale? Ya los demás los sabrán ustedes. Personas que se hacen las enfermitas, los enfermitos, para generar un sentimiento de pena y de esa forma retener a la esposa o al esposo. Que buscan hacerse como las víctimas. Ese es un ámbito de mentira. Otra mentira, buscar sacar celos al cónyuge. Algunos van más allá porque realmente tienen una pareja con la finalidad de dañar al cónyuge. Están enamoradas, pero tienen otra pareja para sacar celos. Eso es vivir en la mentira, usar la mentira. Y una tercera mentira podría ser estar mintiendo al cónyuge. Yo ya hablé con tal persona y esto va a pasar. Yo ya voy a hacer esto y comienzan con las amenazas sabiendo que no es verdad. Entonces, esa es una armadura del mundo que lo que va a provocar es destrucción. Sin embargo, el Señor nos está diciendo que nosotros debemos ceñirnos fuerte, amén, ceñir vuestra cintura con la verdad. Vivir en la verdad siempre, te cueste lo que te cueste. Vestidos con la coraza de la justicia. Y para que tú vivas siendo una persona justa, tienes que conocer al justo, y el justo es Dios. Y para ello, tienes que leer continuamente la palabra de Dios y estar orando en todo tiempo para que tú entiendas que es justo a los ojos de Dios. Y asimismo nosotros decidir vivir. Amén. Eso es estar vestidos cada día con la coraza de la justicia. Nosotros no podemos ser personas injustas en ninguna de sus formas. Y yo les aseguro que Dios revela nuestras propias injusticias, ahí donde nosotros también nos hemos equivocado, donde hemos cometido errores, donde realmente no hemos actuado con nuestros cónyuges, con la justicia que Dios demandaba. Efesios 6:15 nos sigue hablando de las armaduras espirituales. Calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de la paz. Y dice, con prontitud. ¿Cómo están siendo sus conversaciones? Si la discusión ocurrió hace un mes, vamos a decirlo así, ¿cómo están siendo ahora sus conversaciones? ¿Están todavía a la defensiva? ¿Todavía están ásperos? ¿Todavía están recordando lo que sucedió tiempo atrás? ¿O es que estamos siendo prontos para que todas nuestras conversaciones transmitan paz? Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Calzados con la prontitud del evangelio de la paz. Y esto quiere decir de que cada día nosotros debemos de decidir perdonar. Lo que ocurrió ayer, ocurrió ayer. Mira, yo siento decirle a alguien, lo que te ha ocurrido esta mañana, ya no estés enfadada en esta hora. Porque nosotros debemos calzarnos rápidamente con el evangelio de la paz. Entonces, comienza a mirar con paz, comienza a transmitir esa paz que tú ya perdonaste. Es para una personita, pero no voy a decir el nombre, ¿vale? Pero yo te veo así te veo, para que sepas que Dios te está hablando. Estás bien enfadada, estás dolida y herida. Y hoy el Señor te dice, perdona, ama. No te olvides que mi palabra dice, ama a tu enemigo. Bendice a quien te maldice. Ora por quienes te persiguen.
¿Mm? Entonces, decidan hacerlo rápidamente y sobre todo a ti, ¿vale? Hay una personita acá que está bien, 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 bien enfadada, bien dolida, bien ofendida. Es una mujer. Y lo digo así para que sepas que el Señor te está hablando. ¿Mm? Y decidas rápidamente ponerte pues el calzado de la paz. Amén. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces, el escudo de tu fe es que cuando te vengan esos pensamientos contrarios, ya no hagas así, no te portes como te aconsejó la pastora, el pastor. Míralo cómo te están rechazando, mira cómo te están respondiendo, cómo te están ignorando. Y tantos pensamientos, ¿verdad? No lo hagas más de esta forma. Ahí esos son los dardos contrarios y nosotros tenemos que vencerlo con el escudo de la fe y seguir avanzando por lo que Dios nos va enseñando. Amén. ¿Por qué? Porque les digo, estos son las armas con que tu alma no va a ser lastimada y va a entrar a la sanidad. ¿Mm? Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello, con perseverancia y suplicar por todos los santos. Entonces, cuando tú digas, no sé qué hacer, no sé qué hacer en esta situación, no sé qué decidir, no sé qué pensar, es porque te estás olvidando que tú tienes tus armas espirituales, porque cuando no sepas qué hacer, debemos recordar que tenemos que tomar el yelmo de la salvación, que es que sabemos que ya nosotros somos salvos y que tu trabajo, tu disciplina o tu decisión o tu costumbre como un hijo o una hija de Dios es que tú tienes que coger la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando no sabes qué hacer, tienes que ir a la palabra de Dios y orar en el Espíritu en todo tiempo, en toda oración y ruego, velando en ello, en tus oraciones. Miren, y dice todavía, con perseverancia. Para los que dicen, ya me estoy cansando. Pero Dios dice, velando, rogando, perseverando. Si tú lees esto todos los días, entonces vas a saber qué hacer. Y esos dardos del enemigo van a salir de tu mente. El hecho de que tú estés en este taller de sanidad total quiere decir que tú deseas seguir a Dios con firmeza y seriedad y que no quieres perder ninguna bendición de lo alto. Es por eso que es importante que yo te voy a aclarar ahora estos aspectos. Tu forma de alcanzar tu sanidad total a través del conocimiento de la palabra de Dios, una vida de oración y de actos proféticos de fe, lo vas a lograr creyendo a la palabra de Dios, pero usando tus armas espirituales. En estos talleres se les ayuda a que conozcan el proceso necesario para tu sanidad espiritual, para que ejerzas una vida cristiana en libertad total en Cristo Jesús. Es para que tú puedas alcanzar la plenitud de tu sanidad espiritual, de que conozcas cómo vencer el rechazo, cómo perdonar, cómo vencer el dolor del corazón y del alma y cómo alcanzar
la paz interior, la cual es lo que te asegura el verdadero éxito y prosperidad de toda vida humana. Deben entender que en este tiempo, si bien es cierto, se llevan a cabo enseñanzas de contenidos con profundidad bíblica sobre la liberación, sobre la sanidad interna y ministración, indicando que tú tienes que prestar atención, ¿verdad? Para el mejor desarrollo de cada enseñanza que se va dando, de cada actividad. Entonces, tienes que saber que Cristo va a cambiar tu estilo de vida, porque ese es el plan de salvación personal. ¿Por qué desea cambiar nuestro estilo de vida? Porque Él quiere quitar los temores. El temor al hombre sobre todo, y el temor al rechazo, que es otro temor común entre muchas personas. Y estrechamente esto va relacionado con el miedo, primeramente, a ser insignificantes. Ese es el temor del hombre. En el libro de Proverbios 29-25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Presta atención. El temor al hombre te es un lazo en tu vida, te ata. Por eso vosotros no deben tener temor en ninguna de sus formas al panorama que le están presentando, a sus comportamientos, a sus promesas, porque si vosotros comienzan a tener temor a sus reacciones, a lo que vayan a decidir, a lo que estén haciendo, eso te genera lazo, te ata tremendamente. ¿Y qué genera? ¿Qué te he dicho? Está relacionado con el temor al rechazo. Y eso no te permite avanzar en lo que Dios quiere que tú avances. El temor a lo que otros piensan de nosotros tiene mucho que ver con lo que pensamos acerca de nosotros mismos. La palabra de Dios dice que no debemos temerle al hombre porque eso controla nuestras vidas y nos debilita. Un espíritu que complazca al hombre no es productivo. Perdón, perdón. Les estaba diciendo, un espíritu que complazca al hombre o a la mujer nunca será productivo. Pero una persona que teme a Dios es libre de esto. Totalmente libre. Todos queremos sentirnos aceptados. Eso no lo vamos a negar. No queremos parecer repulsivos ni ofensivos a nadie. Aún así, es imposible agradarle a todo el mundo. Por ello, nuestro mayor deseo debe ser agradar a Dios. Y esto lo hacemos amándolo y teniendo fe en Él y en su palabra. Dios dice en su palabra que todo lo que no es hecho en fe es pecado. Y eso no le complace a Dios. Me estoy explicando hasta acá. De modo que la duda es pecado. Porque Dios dice, el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Hebreos 10:38. Para que vayan anotando ahí. Entonces, la duda es pecado. Tener temor al rechazo, tener temor a las reacciones del hombre, nos es lazo, nos debilita, nos detiene y sobre todo no agrada a Dios. Conocer la voluntad de Dios y vivir
con una fe firme en Él, es la única manera de vivir y de estar libres del temor al hombre. Dios dice en Isaías 51:7, escúchenme ustedes que conocen lo que es recto, pueblo que lleva mi ley en su corazón. No teman al reproche de los hombres, ni se desalienten por sus insultos. ¿Qué les parece esta palabra? Por eso yo les digo de que es importante que vosotros lean la palabra de Dios. Deben de leerla, porque ahí el Espíritu Santo habla personalmente con vosotros en cada necesidad y en cada dificultad que se les presente. Por ello, yo les he citado hoy día el libro de Efesios, ¿sí? 6, bueno, te he leído del 6:12 al 6:18, pero el libro de Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para lo que dice en Efesios 6:16. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos del maligno. Entonces, es importante porque lo que quiere generar Satanás en la vida del ser humano es justamente el temor. Porque si él logra volvernos personas temerosas, ahí hace declinar nuestras vidas y nos saca del propósito de Dios. Entonces yo te vuelvo a leer Isaías 51:7. Escúchenme, dice el Señor, ustedes que conocen lo que es recto, primeramente. Tú sabes lo que es recto, ya tú sabes que lo único recto en tu vida es la palabra de Dios. Pueblo que lleva mi ley en su corazón. No teman al reproche de los hombres, ni se desalienten por sus insultos. Relacionado con el temor al hombre está el temor al rechazo. Podemos sentirnos rechazados desde la niñez, ¿eh? Se puede sentir rechazo por un padre, por una madre, más tarde en la vida por los compañeros de clase que a veces pues nos hacen bullying, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se viven en las escuelas? También, lamentablemente, algunos han vivido traumas de extraños que han abusado de sus vidas en muchas formas. Rechazo de los cónyuges, los compañeros de trabajo, las amistades. Las posibilidades para el rechazo no tienen fin. Basta con que seamos rechazados de manera seria y dolorosa una sola vez para que el temor al rechazo, lamentablemente, hiera nuestra alma, eche raíces de espinos en nuestras vidas, en nosotros. Y si eso no es bien sanado, todos los que están alrededor, hijos, cónyuges, amistades, pueden sentir nuestros propios sentimientos de rechazo. Y no solo necesitamos orar para ser libres de esto, interceder también por nuestras vidas. Perdón que alguien está entrando. Vale. Interceder por nuestras propias vidas. Interceder por nuestros cónyuges también, porque ellos también pueden haber sido atados de esta forma. Y también orar para que nosotros conozcamos el amor de Dios, pero para que ellos también conozcan el amor de Dios. Y a fin de que tú y yo conozcamos el amor de Dios, su aprobación y su complacencia de tu vida o de la mía va a estar siempre fijada en Dios. Y eso va a hacer que nosotros nos sintamos especiales, no altivos.
sino personas especiales. Cuando tú entiendas que Dios se complace en tus hechos, de que Dios es tu creador, que tú tienes talentos, que tú tienes virtudes, que Dios te hizo como te hizo. Miren, hay personas, por ejemplo, si yo pregunto, no sé, a Eriquita, ¿no? Eriquita Munera. Eriquita, ¿qué talentos tienes tú? ¿Qué cosas te gusta hacer? Ella me pudiera decir ciertas cosas que yo diría, ay, qué lindo. A mí me gustaría hacer las tortas que tú haces sin decorarlas tan preciosas. Bueno, ella no sé si sabrá hacer torta o no, pero yo estoy, o tarta, ¿no? Estoy dando un ejemplo. ¿Cómo me gustaría saber lo que tú sabes hacer? Pero ella podría también decirme a mí, pastora, ¿cómo me gustaría a mí hacer lo que usted sabe hacer? ¿Me explico? Y así, porque Dios nos ha hecho a nosotros especiales, nos ha dado virtudes, nos ha dado talentos que el enemigo busca destruir, pero que Dios los saca a flote. Cuando Dios comienza a sanarnos, comienza a restaurarnos, Él saca a la luz los talentos y las virtudes que Él ha puesto en nosotros. Y por medio de ello, Él va sanándonos. Él va dándonos la seguridad de que nosotros no somos personas rechazadas, porque Dios no nos rechaza y nos lleva a entender con misericordia el estado de otras personas, en cómo está su corazón y sus almas, y que por eso se comportan de esa forma. ¿Me estoy explicando? Es importante que entendamos que todos necesitamos de Dios, que nosotros, vamos a decirlo así, lamentablemente, hemos visto los fallos de nuestros cónyuges en gran manera, y que en su momento nos hemos sentido mal por nuestra falta de madurez espiritual y conocimiento de Dios, de su justicia. Pero cuando Él nos lleva a entender la verdad de la verdad, entonces ya nosotros no nos vamos a sentir lastimados como antes, ni nos vamos a sentir rechazados. Todo lo contrario, nuestros pensamientos van a cambiar, porque vamos a entender que esas personas necesitan lo que nosotros necesitamos en su momento. Entender que nuestra valía viene de Dios, no viene del hombre. Entonces, personas que sienten sentimientos de rechazo, que buscan aprobación de los seres humanos, personas que se creen mentiras sobre sí mismos y lamentablemente han hecho daño a tantas personas por el temor a ser rechazados. Tanto daño. Y yo quiero que mientras que yo te voy enseñando, le pidas al Espíritu Santo para que comiencen a ser sanados, pero para que también seamos instrumentos, instrumentos de bendición. Cualquier daño a tu espíritu o a tu alma va a dejar una herida tan profunda. Sin la sanidad y el amor restaurador de Dios derramado dentro de ti, es difícil poder sanarnos por propia cuenta. Necesitamos conocer personalmente el amor y la aprobación de Dios. Cada experiencia de rechazo se suma a sentimientos constantes de temor y de rechazo. Yo en su momento me he sentido rechazada, de pequeña, de adolescente, y creo que muchos de vosotros también han pasado por esas circunstancias. ¿Sí? Un ratito que me siguen quitando acá y ya, estoy en el taller, para que no me sigan escribiendo. Les decía, yo también me he sentido rechazada.
por familiares. Bueno, no voy a entrar en detalles. Cada uno tiene sus propias historias donde han recibido el rechazo. ¿Mm? Y siempre, en mi caso, yo me preguntaba, ¿por qué Dios no me rescató de esas vivencias, de esos actos de crueldades? De lo que yo viví quizás en la escuela, viví con amistades, viví en relación pasada. ¿Mm? Pero al igual que yo me he preguntado, tú también te tienes que haber hecho preguntas hasta el día de hoy, me imagino. Porque hay algunos que son más maduros espirituales, otros no, ¿verdad? Pero entendemos que el ser rechazado ya es bastante malo. Pero tener temor al rechazo, eso es peor. No tiene que ser así. Por ello, ahora yo les voy a pedir que en sus oraciones le pidan a Dios que les muestre los sentimientos o experiencias que han tenido en sus vidas con el rechazo. Algunos que se sienten rechazados, lamentablemente también pueden rechazar a Dios, porque les van a venir preguntas como me venían a mí. ¿Dónde estaba Dios cuando yo lo necesité? Y la verdad es que Dios está en todas partes, pero está con nosotros en poder solo cuando lo invitamos. Esa es la gran diferencia. Cuando tú invitas al Señor a tu vida, entonces el poder de Dios se manifiesta y comienza a obrar. Esto nosotros lo podemos cambiar solo cuando nos humillamos ante Él, cuando nos arrepentimos de nuestro egoísmo, del orgullo y rechazo a Dios. Y le pedimos que venga a nuestras vidas de manera poderosa para que nos ayude. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Dios rechaza a los que le rechazan y acepta a los que le reciben. Entonces, esta palabra es clara. A veces hay algunos que se rechazan a sí mismos, en especial por motivos de salud mental, física, emocional. Cuando nosotros perdemos la confianza y nos despreciamos a nosotros mismos, descubrimos que es difícil perdonarnos de no ser lo bastante buenos. Llegamos a creer que no tenemos un propósito en la vida y ese rechazo propio no es del Señor, no es del Espíritu Santo y tiene que salir. El comentado, el espíritu de rechazo te cansa, te debilita. Entiéndase bien. Y esto trae sentimientos de abandono, de soledad, de tristeza y de desaliento, también de desesperación y de cansancio, y todo eso es agotador. Si algo no cambia, ¿qué sucede? Esto se convierte por eso en orgullo, lo cual va a llevar más rechazo de parte de otros que no quieren estar alrededor de eso. Entonces, hay algunos también que creen que la única manera de no ser rechazados es ser perfectos. Y todo lo que viene con el rechazo, para que empiecen a identificar. Todo lo que viene en una persona que tiene temor y que tiene sentimientos de rechazo, viene acompañado con ellos la ira, los celos, la amargura y el resentimiento. Todo eso debilita a un ser humano y es por ello que muchos no perseveran en la restauración de sus propias vidas y menos en la restauración de sus hogares
y de sus matrimonios. Y siempre van a estar buscando una situación que basta con la primera pizca donde se sienten aceptados y ahí se inclinan. Y luego cuando viene el día malo y comiencen a sentirse rechazados, quieren salir de ese lugar y donde sienten que no, si son aceptados, se quedan en ese lugar y están como los pájaros de nido en nido, de árbol en árbol y nunca tienen dónde reposar. Jamás. Espero que se entienda. Tienes que primeramente aceptar de que eres una persona especial, valiosa, porque Dios te creó, que Él tiene sus formas de protegernos, de amarnos, y que Él no solamente te dotó con dones, con talentos, sino también te dotó con armas espirituales para que puedan resistir verdaderamente a aquel que está interesado de meter un espíritu de temor y un espíritu de rechazo en las vidas, porque sabe que de esa forma va a debilitarte, va a cansarte y hará de ti literalmente como un pájaro que no tiene dónde reposar y que lamentablemente en cualquier momento puede morir en medio de un valle donde nadie sepa que esa vida o ese pájaro o tú exististe. ¿Mm? Otro punto, la falta de perdón es otro efecto secundario del rechazo. Y eso es pura tortura. La falta de perdón es una gran tortura y nos consume como un cáncer. Algunos ya padecen de esa enfermedad a causa de la falta de perdón, a causa de haber permitido tener ese espíritu de rechazo. Algunas personas tienen dificultades para perdonar a quienes sienten que los rechazaron o los hicieron daño. Y esto produce amargura en su corazón. También, como te he dicho, todo tipo de problemas físicos y enfermedades pueden manifestarse en alguien con amargura y falta de perdón. Cuando sufrimos de rechazo propio y tenemos o le tenemos perdón al rechazo arraigado en el profundo de nuestro corazón, de seguro que las cosas van a afectar nuestro cuerpo si no le ponemos fin. Es por ello que es necesario que seamos sanados en nuestras almas y en el corazón. Las personas que se niegan a perdonar serán atormentadas de muchas maneras. La falta de perdón es un peso constante, todos los días, es una carga sobre nuestros hombros, en nuestros huesos, que nosotros no deberíamos llevar porque Dios no nos creó para eso. Es por ello que yo siempre hablo con el perdón, porque nosotros debemos de lidiar con ello. Es grave, grave pasar tiempo y decir, aún no puedo perdonar. Eso desgasta nuestro cuerpo. El perdón es una decisión diaria que tú debes adoptar cada día. Y no es cuestión de tener ganas de hacerlo. Es la decisión de querer obedecer a Dios y librarnos de todo lo que se está interponiendo entre tú y yo y nuestro caminar con Dios. Dios espera que nos separemos de la iniquidad. La falta de perdón es iniquidad, es una semilla de maldad. Salmo 66, 18 nos dice, si observo la iniquidad en mi corazón, el Señor no me va a escuchar. ¿Se entendió? La falta de perdón es iniquidad y no deja que Dios escuche nuestras oraciones. No es que no las pueda oír, es que no las va a oír hasta que saquemos la iniquidad de la falta de perdón de nuestro corazón.
Nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él también fue rechazado. Él entiende nuestro rechazo. El libro de Isaías lo profetizó y dijo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, sería despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué dice? Vale, Amy, no te preocupes. Lo estoy grabando, ¿vale? Que Dios te bendiga. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no se entiende. ¿Qué más dijo el profeta Isaías? Dijo, varón de dolores y experimentado en aflicción o sufrimiento. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53, del 3 a 5, lo acabo de leer. Amén. Jesús también soportó el rechazo para que Dios nos pudiera aceptar y hacernos perfectos para siempre. Entonces, Dios quiere que seamos libres del temor al hombre y libres del temor al rechazo. Cuando nosotros seamos libres de eso, nos va a dar un buen comienzo de la nueva vida que Dios nos quiere entregar. Entonces, pídele a Dios que te muestre si está siendo un problema en tu vida, la falta de perdón, el temor al hombre, el rechazo. Y si es así, pídele que te haga libre de ellos. Anótalo ahí en rojo, porque eso es algo que tú tienes que estar orando. Por eso les he dicho de que muchos han entrado a su taller de sanidad, están recibiendo de Dios, pero se están olvidando de sus armas espirituales. No están meditando en la palabra y están cayendo en el temor al hombre que les es lazo. Y están cayendo en el temor al rechazo. Y por no ser rechazados es que no están obedeciendo a Dios. No se están calzando con el evangelio de la paz. No están cogiendo su fe. Se están dejando minar por los dardos del enemigo. Y Dios quiere que seamos libres de ello. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, dice, Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, en la presencia del Señor hay sanidad, hay restauración, y cuando Él te hace libre, eres verdaderamente libre. Ese es el plan de Dios. Entonces, ¿qué les he dicho? Que es pecado aquellos que tienen temor, que tienen duda. La confesión del pecado es lo que te va a ayudar ahora. Espero que tú hayas ido anotando, reconociendo, porque muchos de nosotros tenemos problemas con el concepto del pecado. Es difícil aceptar que hasta cuando tratamos de ser buenos, existen áreas en nuestra vida que permanecen ahí pecaminosamente. Algunos pueden abrigar lo que acabo de decir ahora. Hay quien quería entrar y por entrar a la llamada me desenfoca. Algunos, ahí está entrando, espérense. Un ratito que alguien está entrando, amén. Hola, pastora. Hola, Emanuel, Dios te bendiga. Hola, hijo. Hola, Yander, hola. Entonces, ¿qué dice, hermana? La pastora dio una cita en Proverbios, ¿me puede decir? Muy bien, ahí está la secretaria. Bien, entonces para no desenfocarme, les estaba diciendo que existen áreas en nuestras vidas que permanecen ahí de forma pecaminosa. Podemos todavía abrigar el rechazo, la falta de perdón. Algunos, yo me atrevo a decir, que abrigan también la lujuria o decir mentiras o hacer comentarios hirientes a otros. Que aunque es duro aceptar nuestros errores,
todavía puede ser más duro el confesarlos, hasta privadamente, en oración a Dios. Pero es necesario que lo hagamos, porque es claramente lo que Dios requiere. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué logra la confesión del pecado? La confesión por sí sola del pecado no es todo lo que Dios quiere. Él pide que nos arrepintamos, que dejemos nuestras actividades pecaminosas y en lugar de ese pecado nosotros sigamos al Señor. Entonces, el arrepentimiento puede ser definido como apartarse del pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Apartarse de un pecado, desobediencia o rebelión y un regreso correcto a Dios. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Y debemos de tener un regreso a Dios, porque si tú te dejaste minar por lo que ahora hemos estado tratando, enseñando, es importante que vuelvas a Dios. ¿Me explico? Es importante que vuelvas a Dios. No se trata solamente de que escuchemos, de que apuntemos, que te deleites en su momento con la palabra, sino de que volvamos a Dios, apartándonos de aquellas cosas que han venido permaneciendo y a la luz de la palabra es reconocido como pecado. ¿Por qué? Porque Dios no escuchará nuestras oraciones y eso es algo grave. Eso es algo gravísimo, porque podemos caer en, estoy orando años, pero parece que Dios no responde y podría ser que justamente eso es lo que te está sucediendo, que Dios no está respondiéndote. No lo está, por la falta de perdón, por la amargura, por sentirse rechazados, por tener temor al hombre, porque lo que te dijeron te debilitó, te consumió y te derrumbó, y eso es pecado. Por no poner su confianza entera en el Señor. Ya les he dicho lo que provoca el temor y el rechazo. Y anótalo, para que cada mañana tú lo leas y no permitas que el enemigo te vuelva a poner lazo. Porque yo creo que tú estás interesado en que Dios escuche tu clamor y te haga justicia, ¿verdad? Bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. No permitas que los espíritus inmundos te engañen. Entonces, regresar a Dios es regresar a la obediencia de la palabra. En un sentido más general, el arrepentimiento significa un cambio de opinión o sentimiento, de remordimiento o pesar por una conducta pasada. Porque tener remordimiento de lo que se hizo, eso no es nada delante de Dios. Dios no quiere que tengamos remordimiento. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y nos apartemos del pecado. Dejemos de hacerlo. Amén. El verdadero arrepentimiento es un pesar que proviene de Dios por el pecado. Es ese acto de darte la vuelta y caminar en la dirección opuesta de donde Dios te dice que avances. Este tipo de arrepentimiento conduce a un cambio radical en la relación de una persona con Dios. El apóstol Pablo dijo en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 20. Dijo, así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Miren qué bonito. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Darnos tiempos de refrigerio, bendecirnos con su paz. Ya hemos aprendido hoy día todo lo que provoca el pecado. Segundo, debemos tener una intimidad con Dios. ¿Qué es una intimidad y cómo se logra? Hay muchos métodos y a veces parece a algunos difícil de lograr, sintiéndose guiados en enfocar, ¿cómo podría decir? O sintiéndose que no saben cómo orar, porque a veces me dicen, pastora, es que yo me pongo a orar y no sé cómo hablar con Dios, no sé cómo comunicarme con Él, ¿no? Y no saben cómo tener su intimidad con Dios. Pero hoy voy a enseñarles. Dios creó a cada uno de nosotros con una necesidad íntima con Él. Por lo tanto, debemos llegar a entender lo que Él nos está pidiendo y lo que está ofreciendo. Debemos darnos cuenta primeramente de que nosotros fuimos creados para tener una comunión con nuestro Creador, para tener tiempos de conversación con Él, para entender que lo necesitamos y que Él nos ama. Eso es lo primero que tú tienes que entender y saberlo. Segundo, es que tú tienes que abrir el corazón de Dios que está en su palabra, porque ahí tú vas a entender qué es lo que Dios quiere hablarte, qué es lo que quiere para ti. Y basado a ello, es que tú tendrás una conversación con Dios, le dirás lo que piensas, lo que sientes. Pero si no se lee el corazón de Dios, no vas a saber qué orar, no vas a saber qué pensar y no vas a saber qué conversar con Dios. Tienes que permitir que Dios hable contigo por medio de su palabra para que tú respondas. Y ahí se entabla la conversación. Dios nos quiere, de eso no tengas la menor duda. Él nos quiere y desea nuestra compañía. Él dio lo mejor de sí. Él dio a su Hijo unigénito para redimir nuestras vidas y lo hizo para buscar una intimidad. Esa intimidad jamás involucra solo una persona. Hay un dicho que dice, se necesitan dos para bailar un tango. Y Dios ha hecho un gran esfuerzo para bailar con la humanidad, literalmente. Desde el tiempo en que caminó con Adán en el Edén hasta hoy, tu deseo no ha dejado de ser, no ha disminuido, no ha cambiado. Dios, por supuesto que te ama y desea tener una comunión contigo. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no desechará a alguien que reconoce sus faltas y que quiere que Dios cambie su vida. Dios no es religión, Dios es una persona, es alguien que nos ama, ¿sí? Y que necesita también sanarnos interiormente. Ese es su principal propósito, sanar nuestras conciencias. ¿En qué consiste la sanidad interior? Ya les he enseñado, pero para los que no lo saben, que la sanidad interior está relacionada con la persona y su pasado. En la vida emocional no hay espacio ni tiempo. Lo que afectó a cada persona o individuo en el pasado, sea en la niñez, sea en la adolescencia, en la adultez, tiene hasta hoy vigencia en el presente y lo tendrá en el futuro si no somos sanados. Vayamos al libro de Isaías 53, del versículo 3 al 5.
nuevamente, porque ya lo he leído. ¿Qué dice? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué pasó todo esto, Señor Jesucristo? Para que nosotros seamos sanados y curados. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo posible. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Entonces, a la luz de esta palabra, nuestro Señor Jesucristo puede ir al pasado de una persona y sanarle hoy. Él conoce nuestras vidas. Él sabe las experiencias que hemos vivido en nuestro pasado. Pero solo Él puede ir a los momentos más dolorosos del pasado y poner ahí su ungüento sanador. Lo acabamos de leer en Isaías 53, versículo 4. Solamente nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de hacerlo. Es por ello que siempre les digo, no entregues tu felicidad y tu vida a un ser humano. No te sientas mal si alguien no te pide perdón, ni busca la paz contigo, y menos la reconciliación. No se sientan mal, porque el ser humano no tiene poder para sanar las heridas del alma. No tienen poder. El único que tiene poder y que sufrió para ayer, hoy y siempre, tenga la autoridad de sanarnos. Solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer. La sanidad interior es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sanando esas heridas internas que nos afectan. Las personas tienen que apropiarse de esta promesa de Dios para poder ser sanadas. ¿Quién puede leerme Jeremías 30:17? Si lo tienen, dicen amén, o lo leo yo. A ver. ¿Voy yo? Amén, pastora. Vamos, cariño. Amén, pastora. ¿Puedo leer? Amén, pastora. Vale. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en Jeremías 30:17. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor, aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén, de quien nadie se interesa. Amén. ¿Quién nos va a devolver la salud del alma? ¿Quién va a sanar nuestras heridas? El Señor. Aunque te llamen desechada, aunque te rechacen, aunque te desprecien, aunque con alegorías digan, yo la rechacé, yo lo desprecié, dice el Señor, aunque digan que de ti nadie se interesa, yo sanaré tus heridas, yo te devolveré la salud. Entonces es importante que tú entiendas que solo el Señor puede hacerlo y que no busques ni entregues tu seguridad a que sea
tu cónyuge, en este caso, deba sanarte. ¿Mm? Todo lo contrario. Cuando el Señor los restaure y los sane, vosotros van a ser instrumentos, más bien restauradores para esas vidas. ¿Sí? Leamos ahora Jeremías 33, versículo 6. Jeremías 33, versículo 6. Amén, pastor. Vamos, cariño. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Amén. Y ahora para solidificar lo que estamos aprendiendo, Salmos 143, versículo 11 y 12. Salmos 143, versículo 11 y 12. Salmo 143. Sí, versículo 11 y 12. Amén, Bien. pastora. Ya lo iba a leer yo. Para gloria de tu nombre, oh Señor, preserva mi vida. Por tu fidelidad, sácame de esta angustia. En tu amor inagotable, silencia a todos mis enemigos y destruye a todos mis adversarios, porque soy tu siervo. Bien. Entonces, Dios sabe la necesidad que nosotros tenemos de ser sanos en el alma. Jeremías capítulo 30, versículos 12 y 13 dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamento eficaz. Y Jeremías 30, 17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión, ¿no? Esta es aquella, este es aquel que de nadie se acuerda. Entonces, Dios sabe que nosotros tenemos la necesidad de ser sanados y de ser restaurados para restaurar. La sanidad interior y la liberación son una herramienta excelente para llevar a cabo la valiosa tarea de la restauración. Primeramente, tu cuerpo ministerial, porque tú eres, ya te he dicho, la obra de Dios. Cada uno de vosotros reciben el ministerio de la restauración al ser restaurados. ¿Me explico? Por eso tú no eres cualquier persona. A ti no te ha llamado cualquier ser. A ti te ha llamado el Dios soberano para levantarte, para sanarte, para restaurarte. Y por medio de este proceso, levanta en ti el ministerio de restauración. ¿Qué significa el ministerio de la restauración? Es alguien que porta la unción, la presencia y el poder de Dios para ser unificado al corazón de Dios y ser un instrumento restaurador en su hogar y en su matrimonio. Recibes el ministerio, pero para ello debemos de ser primeramente restaurados. Y después de haber sido restaurados y haber recibido el ministerio de la restauración, enseguida ya se va en busca de la oveja lastimada y sanarla. Aún nosotros mismos necesitamos muchas veces sanidad en nuestros corazones. ¿Cierto? Pero también Dios pone en nuestras vidas personas también para que sean restauradas de sus caminos y vidas torcidas con la unción de la palabra que Dios ponga en ti.
Entonces, debemos de ser restaurados para poder restaurar a otros. Ponle nombre a lo que tú sabes que también deben de ser restaurados. Yo hoy día te he explicado lo que significa alguien que necesita ser restaurado, alguien que ha permitido a causa de sus vivencias pasadas, ese espíritu de temor y ese espíritu de rechazo, y cuáles son los estragos, ¿verdad? ¿Cuáles son los comportamientos para que tú entiendas que esa persona debe de ser restaurada? ¿Lo están entendiendo? Porque cuando tú veas de la forma correcta, entonces ya no te vas a espantar, ni te vas a sentir mal, ni te vas a sentir menos o nada. Ya no te vas a sentir así porque estás entendiendo de que esa vida también está destrozada y necesita del poder de Dios para ser restaurados. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Amén. El libro de Isaías 61, del 1 al 4, dice: el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí. ¿Sobre ti está el Espíritu de Jehová? A ver, no creo que lo duden, ¿no? ¿Sobre quién está? Amén. Ahí veo las manitos. Oye, me encanta ver a Amy. Tiene una carita, tiene un gozo. Gracias, pastora, gracias. Y gracias por tenerme paciencia. No, cariño, no hay nada que agradecer. No se ve ojerosa, no se ve demacrada, se ve radiante, hermanita Amy. Qué lindo, Gracias. qué lindo que Dios la haya bañado. Gracias, gracias. Y vieras los ataques que han habido, pero ya estoy en otra cosa. Muy bien. Y eso es lo que provoca la liberación. Eso es lo que provoca la liberación. Voy a parar 2 minutitos para que uses esos 2 minutitos, Amy, porque hay personas que no estuvieron en el tiempo de la mañana, y creo que no lo grabé, pero yo quiero que tú cuentes, si es que se puede, quizás no quisieras, dímelo, que tú cuentes el encuentro que tuviste con Dios y cómo te liberó de ese demonio o esos demonios que te tenían oprimida. Amén. Suelta tu microfonito. Sí, pero me vine aquí afuera porque hay gente que nada que ver, ¿verdad? Vale. Bueno, sí, yo lo que compartía en la mañana era que con este proceso yo siempre le pedí a Dios, y cuando yo escuchaba a las hermanas que decían, Dios me habla, yo le decía al Señor, porque, bueno, el viernes, yo siempre le decía eso al Señor, que si era que no me escuchaba, que porque a todo mundo le hablaba y yo nunca escuchaba que el Señor me hablaba a mí. Pero estos días he pasado ahí con muchas cosas y yo el viernes estaba en mi casa. Cuando yo llegué a la cocina, antes de eso una hermana me dijo que quería que leyéramos la palabra de Dios, que eso fue lo que no le comenté, pastora, en la mañana. Y lo leímos y ya me quedé yo con eso, pero cuando yo me fui a la cocina comencé a sentir una cosa, yo decía rara, que yo decía como que tenía nervio, y entonces, pero en eso me dio ganas de llorar, yo quería gritar, entonces comencé a llorar y a pedirle a Dios que era lo que me estaba pasando, y entonces cuando yo comencé a sentir una cosa y yo le decía, Señor, si es que estás aquí, ¿qué quieres conmigo? Dime. Entonces, en lo que yo le oraba al Señor, el Señor se me presentó estirando los brazos, pero cuando yo veo al Señor así, yo me dio una cosa que no podía sostenerme y caí arrodillada en el piso. Menos mal que estaba encima de una alfombra en mi cocina. Y cuando yo caí, yo le decía al Señor, ¿qué quieres? ¿Me quieres a mí? Pero el Señor no me mostró a mi esposo y yo le decía, ¿tú quieres que te lo entregue? Entonces yo ya vi cuando yo alcé a mi esposo como un bebé y se lo puse en los brazos al Señor. En ese momento me dio ganas de vomitar.
Entonces me paré porque no aguantaba, yo estaba en un solo temblido, entonces, pero yo quería vomitar porque era aquella cosa que se me venía la cosa de vomitar, pero no vomitaba, sino que comencé a echar montones de flema, comencé a echar montones de flema, y seguí orando, y yo le decía al Señor, Dios que está aquí, Padre, gracias, y le pedí perdón, porque yo le decía a Él que a mí no me escuchaba, que escuchaba a todo el mundo y a mí no. Y desde entonces he tenido una paz en mi corazón que no les puedo decir cómo me siento. Es como que me arranqué algo de aquí, porque yo me sentía como que yo andaba algo aquí adentro, como que andaba lleno. Y ahora sí me siento como expandido, me siento como que tengo espacio. Y bueno, hoy en la mañana pues sí vino el enemigo que me quiso sembrar siempre la duda. Y yo decía, no. Entonces, como yo comencé a sentir, como decía hoy usted, pastor, el dolor del brazo, y salí a mi cuarto y me vi a arrodillar y le dije, no, Señor, yo no le voy a permitir al enemigo que me venga a engañar. No le voy a permitir, yo te entrego esto que estoy sintiendo, te lo entrego y gracias a Dios he tenido paz hasta el momento. Amén. Gracias. Gracias por contarlo, porque eso es una liberación espiritual. Amy es un claro ejemplo que ella había dado lugar al rechazo y al temor, y había generado en ella muchos estragos que muchos de vosotros fueron testigos en este proceso. Sin embargo, Dios en su infinito amor la liberó, pero lo que es más precioso, le mostró a su esposo como un bebé, y a la verdad es que es un bebé espiritual. Y en vez de decir, no, deja el bebé por allá, le dijo, es tu bebé, dámelo. Y eso es lo que cumple cada mujer y cada varón con un bebé espiritual llamado cónyuge, el nombre que tenga. Cuando tú oras por esa vida, estás poniendo a ese bebé espiritual en los brazos del Señor. Recuerden, nosotros ya no nos conducimos como se conduce el mundo. Nosotros a la verdad ya vivimos un real propósito de vida. Amén. Entonces no te olvides, Amy, de esa experiencia, y mira, es como que salió esa opresión satánica de ella, porque eso es lo que le estaba sucediendo, y ha quedado totalmente libre y en paz. Dice Celia, pastora, yo vivo solo un minuto más porque tengo que continuar con la enseñanza. Amén. Pastora, yo llevo años con ese dolor en mi pecho y nunca he sido liberada. Bien, Celia, quieres pedirle al Señor que lo haga ahora terminando el taller. Lo puedes pedir. Y yo creo que esta enseñanza que estoy dando está trayendo liberación a muchos de los que estamos aquí y a los que vean este mensaje después cuando ya lo suba, ¿verdad? Bien. Entonces, recuerden, sobre todo nosotros está el Espíritu de Jehová. Como lo estoy leyendo, retomamos la palabra, Isaías 61, del 1 al 4, dice, el Espíritu de Jehová o el del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, ahí estás tú. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Bendita palabra del Señor.
Entonces, la sanidad interior y la liberación es un proceso por medio del cual las heridas que se encuentran en el alma del ser humano son sanadas y liberadas de las opresiones demoníacas. Ahora, Amy y todos vosotros podrán entenderme, ¿verdad? De lo que yo estoy hablando, porque hay opresiones demoníacas. Y Amy ya lo vivió, ya lo entiende. Ahora ella se siente totalmente libre, pero es un proceso. Es un proceso. Es sacar todo lo que en el pasado nos ha sucedido, que han dejado huellas de heridas dolorosas y que nos perjudican emocionalmente. Antes de entender lo que es la sanidad interior y la liberación y de cómo ministrarlas, es necesario entender la naturaleza del ser humano y los problemas comunes en las personas, porque hay necesidades básicas en el ser humano y lamentablemente muchos no lo saben. Sabemos que el ser humano tiene una naturaleza material, el cuerpo, y otra espiritual, el espíritu o el alma. Y es en la naturaleza espiritual donde radican los pensamientos, los sentimientos, la voluntad. Es aquí donde se encuentran las 4 necesidades básicas del ser humano. Anoten, por favor, que son, primeramente, te voy a decir las 4 necesidades del ser humano. La primera necesidad es el amor. Esta necesidad halla su raíz en el instinto humano de amar y de dar amor. El hombre por naturaleza desea ser aceptado, desea ser amado y dar amor. Busca constantemente compañerismo y una mutua simpatía. La segunda necesidad es la necesidad de poder significar algo. A través de esta necesidad del ser humano busca valer algo, es decir, ser importante para alguien y poder hacer alguna actividad del cual sea reconocido. Esa es una necesidad, es un vacío del ser humano que debe ser lleno. La siguiente necesidad es de la seguridad, que es lo contrario al temor. Esta necesidad está basada en el instinto de protección, de conservación y de vivir pues una unidad familiar, unidad en el matrimonio. La naturaleza humana exige la seguridad y el bienestar de vivir bien y aún mejor cada día. Y la cuarta necesidad es la necesidad de vivir en libertad. ¿Estoy yendo muy rápido? Bueno, ya saben que queda grabado. Sí, dice, sí, queda grabadito, Angelita. Queda grabadito. No puedo estar repitiendo como la maestra en la pizarra. ¿Sí? Pero bueno, entonces, estas 4 necesidades son las que todo ser humano las va a necesitar. Así nos creó Dios. Y como así nos creó Dios, solamente Él puede llenar, sustentar y llevar nuestras necesidades a buen camino. Entonces, yo les he hablado de las heridas emocionales. Para las que no sepan, esas heridas son tan profundas. Son las heridas del resentimiento, el odio, la amargura, el rechazo y todo tipo de recuerdos dolorosos. Y es necesario que seamos liberados de todos estos sentimientos negativos, ¿verdad? Que te he dicho que viene siendo como un cáncer para nuestro corazón. Las heridas del alma que traemos también han sido golpes violentos en nuestro interior. Y estas pueden ser heridas recientes y actuales, heridas viejas que no podemos olvidar y que cada vez que vienen a nuestra memoria
¿Qué es lo que causa? A ver, dígamelo a alguien. ¿Qué te causa cuando recuerdas cosas del... Dolor. Dolor, doctor. Ujú. Entonces, si te provoca dolor, ¿por qué? Porque hay una herida emocional que no la podemos ver, pero la podemos sentir. Y hay heridas también negadas que tratamos de ignorar, como si nunca hubiese ocurrido, pero que ahí están. Cualquiera que sea nuestra situación, esa herida está abierta, sangra, duele y nos deja muy sensibles y extremadamente susceptibles. Por eso, ante cualquier cosita, hacen un escándalo porque están totalmente heridos. Muchas de nuestras heridas son producidas también por maltratos físicos, aún desde la niñez. Golpes con huellas en el cuerpo y con heridas en el alma, causado por los abusos sexuales, por violaciones, en casos hasta con violencias o abandonos. Hay muchos tipos de heridas. Heridas que han provocado los padres, los abuelos, tantas personas, los cónyuges también. Otras, por más, más por presenciar hechos dolorosos como muertes trágicas, ofensas personales, mentiras, murmuración, abortos, divorcios, calumnias, accidentes, asaltos, robos de casa, robos de auto, robos en el hogar, pérdidas familiares y muchas cosas más. Todo eso provocan heridas. Y la sanidad del alma es la obra del Espíritu Santo, el cual conoce todo lo que hemos pasado en nuestras vidas. El Espíritu Santo vino ¿sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo con el fin de vendar y sanar a los quebrantados de corazón y de dar libertad a los cautivos. Porque alguien que está herido en su alma, ¿qué más provoca? La falta de perdón. Y alguien que está resentido, que está amargado y que tiene falta de perdón, su alma es llevada cautiva a cárceles espirituales y por eso son vidas que siempre están sintiéndose en opresión y opresión, porque esa es la verdad de su estado espiritual. La Biblia dice en el libro de Lucas, ¿qué hora es? Vale, ya termino. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y el libro de Lucas, del capítulo 9, el versículo 1 y 2. La Biblia dice, Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Porque entienden que también hay enfermedad en el alma, ¿verdad? Hay grandes enfermedades donde se provocan en familias que se ven acorraladas, lastimándose y desintegrándose en pleitos y en divorcios. Vemos también los valores morales y espirituales perdiéndose rápidamente. Solo podemos decir que la actividad demoníaca es más fuerte cada día. Ante estas necesidades de las personas, tiene que brillar la luz de nuestro Señor Jesucristo como el único mediador y sustentador de nuestras vidas. Necesitamos predicar que la solución es Cristo y que es el único que puede traer sanidad y liberación completa en nuestros corazones. Cada uno de vosotros están observando, de ustedes, están observando la actividad de Satanás y de sus demonios. Y también están viendo que la liberación bíblica es verdadera.
Por eso termino estas clases diciéndoles, o este taller, diciendo que a todos, que debemos tener y llenarnos de coraje y de valentía para poder confrontar el mundo de las tinieblas. Con tristeza hemos oído los comentarios de varias personas y hasta de ministros que no les gusta el tema o la práctica de la sanidad del alma, pero la Biblia lo habla. En el libro de 2 de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo, el diablo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, las buenas nuevas de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, a la luz de esta palabra, amados, la realidad es que esta situación se vive hoy día. Tú lo estás viviendo. Se vive dentro del mismo pueblo cristiano. Muchos están viviendo una vida de derrota. Están encadenados, oprimidos y atormentados. Y necesitamos declarar esta realidad y confrontarla. Con valentía, con desafío. Debemos tomar el ejemplo del Señor, de liberar a los oprimidos, de dar libertad a los cautivos y de sanar toda enfermedad en el nombre de Jesús. Ese es el llamado de Dios para ti, para tu hogar y para tu matrimonio. Creo que como lo acabamos ahora de aprender y tú acabas de entender que para todos aquellos que viven una vida vacía, oprimida y en derrota, aquellas personas que están sin Cristo, lamentablemente tengo que decir, para cristianos tibios y desalentados, hombres y mujeres con tendencias pecaminosas arraigadas, cristianos que por años han luchado con prácticas de pecados ocultos, siervos con dones espirituales, atados y contaminados que no han hecho o no han crecido en su vida espiritual. Y muchas cosas más que pudiéramos describir, que yo le estoy diciendo no con la finalidad de menospreciar y atacar, sino para que todos seamos concientizados en la vida que estamos llevando y la vida que Jesús quiere que llevemos, porque el plan de Jesús es que tú tengas la victoria y que no vivan en derrota. Pero son verdades que debemos de saberlas. Amén. Son verdades que no podemos ignorar. Hay hoy en día personas creyentes que por diferentes razones no han confesado pecados que los tienen presos en sus almas. La confesión de pecado es definitivamente una necesidad fundamental para la sanidad del alma. Así que yo me atrevo a decir con toda seguridad que hoy tú estás aquí, que el Señor te trajo aquí para que te identifiques con este tema, para que ya no seas más un creyente ignorando verdades, para que confiesen su pecado. Una razón por la que algunos no han confesado su pecado contra otros, porque tienen temor a ser juzgados. Otros no han querido confesar sus pecados por la falta de confianza. No han querido confesar sus pecados por temor a las consecuencias de la confesión, porque algunos tienen vergüenza de confesar sus pecados a Dios, pero lo hacen. Pero hay pecados que nosotros también hemos hecho en contra de las personas, las cuales también deben de ser confesadas, deben ser debidamente tratadas. Pero por el temor a las consecuencias, al rechazo, es que no confiesan sus pecados. ¿Y esto qué provoca?
encadenan y atan sus almas. Entonces, la causa de este presente es el temor al miedo. Termino acá. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es importante que vosotros no ignoren esta palabra. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es confesarlo para con Dios y con la persona que hemos pecado. Santiago 5:16 dice, por lo tanto, miren, para que vean lo que les estoy enseñando. Por lo tanto, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Dónde? En el alma. Para que sean libres. Y la oración eficaz del justo es poderosa. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Entonces, termino este taller haciendo una oración o un acto profético. Amén. Entonces, vamos a sentarnos, bueno, ya están sentaditos ahí, ¿sí? Y vamos a durar 5 minutitos. No, bueno, mucho, pero yo quiero que tú ahí donde tú estás, comiencen a anotar. Te voy a dar 2 minutos, ¿vale? O hazlo después que termine el mensaje mejor. Pero comienza a anotar donde tú te has sentido identificada. Si tú te has estado sintiendo rechazada o rechazado, si tú has estado teniendo temor, si tú has estado tratando mal a las personas por temor a ser rechazada o a ser menospreciada, si tú has tenido problemas para perdonar, comienza a anotarlo para que no te olvides. Ya te he dicho que pidas al Espíritu Santo que te comience a revelar, ¿sí? Y pon a las personas a quien tú tienes que pedirle perdón, porque mira, aunque tú te resistas a hacerlo, no hay otro camino para tu libertad y para la sanidad de tu alma. He sido muy profunda en dar en esta enseñanza. No hay otro camino. Y yo te digo en el nombre de Jesús, no te resistas más, porque no hay otro camino. Podrás gritar, podrás clamar, podrás rogar, podrás intentar ser feliz sin querer entrar por este camino en cual Jesús te lo ordena. Y no vas a alcanzar la liberación, la paz y la sanidad a tu vida, a la cual el Señor nos está llamando a todos. Ya les he leído la palabra y debemos de decidir. Luego de esto, de este paso, que es clave e importante, que tú comiences a confesar ahí, lo escribas, ¿sí? Entonces, ores al Señor. Y luego decidas en el nombre de Jesús ponerte en contacto con la persona, con las personas con el cual tú consideres que has pecado y que tienes que pedirle perdón. Amén. Hasta aquí la enseñanza en el taller y nada, que Dios me los bendiga.